logaritmos, aplicar propiedades, expresar como un solo logaritmo, vamos a ver las ecuaciones exponenciales logarítmicas y vamos a ver las funciones exponenciales y logarítmicas. El examen es el domingo 4 de diciembre, siempre a la misma hora y aula. La tarea es el capítulo 8, 9 y 10, más los ejercicios del PDF que se van a entregar el viernes 2 de diciembre. Vamos a ver la tarea, PDF. Esta es bastante larga, ¿verdad? Entonces, son bastantes ejercicios. Así que, cuando ya veamos el tema, pues hay que ir avanzando. Recomendación, comiencen con los ejercicios del PDF ya cuando veamos logaritmos y después los del libro. Ok, el día de ayer les mandé, les mandé la pauta para que vieran cómo quedaban los ejercicios. Y les envié la parte teórica del método simplex que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el método simplex es un procedimiento repetitivo que progresivamente permite obtener una solución óptima para los problemas de programación lineal. Comienza con un punto de vértice inicial y continúa evaluando sistemáticamente otros puntos hasta llegar a la mejor, ¿verdad? A la mejor opción. Normalmente el método simplex se utiliza para problemas de más de dos variables. Se puede para dos variables, ¿verdad? Pero se usa más para cuando son más, porque ya si son tres variables, no podemos hacer el método gráfico. Ahora, los pasos que vamos a seguir. El número 1 es la formulación de un problema. Esto ya lo vimos en el parcial pasado, ¿verdad? Ya lo vimos en el método gráfico. Es lo mismo, ¿verdad? Definir las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Solo que ahora las variables no va a ser x y y, sino que vamos a usar x1, x2, x3. Estas son las variables que vamos a usar en el método simplex. Número 2 es configurar la tabla inicial. En la tabla inicial van como columnas las variables de decisión, van las variables de holgura, que las variables de holgura representan la cantidad no utilizada o la diferencia entre lo que es usado y el límite de lo que puede usarse. Por cada restricción menor o igual, se va a sumar una variable de holgura, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la S para representar una variable de holgura y el subíndice que va a indicar el número de variable de holgura. Entonces, para cada restricción menor o igual, vamos a sumar una variable de holgura. Estos pasos que estamos viendo solo son para problemas de maximizar. Ya para minimizar es otro procedimiento totalmente diferente. Ahora, después de las variables de holgura, para la Z, que es lo que se está intentando maximizar. Y por último va la columna B, que es lo que es la de los resultados. Es la columna de los resultados. Ahora, en los renglones van a ir las variables de holgura y por último va a ir
la Z. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir viendo los pasos y de solo haciendo un ejercicio. Tenemos el ejercicio, tenemos la función objetivo, tenemos las restricciones. Vamos entonces a configurar la tabla inicial. Ok, lo primero, tengo 3 restricciones. Para cada restricción menor o igual, voy a sumar una variable de holgura. Entonces, tengo 4x1 más 2x2. Voy a sumar una variable de holgura. Voy a poner S1 menor o igual a 140. La segunda sería 2x1 más 2x2. Voy a sumar otra variable de holgura. Ahora voy a poner S2 menor o igual a 80. Y la tercera sería 2x1 más 6x2. Voy a sumar otra variable de holgura. Voy a poner S3 menor o igual a 180. Entonces, para cada restricción, la no negatividad no cuenta, ¿verdad? Entonces, para cada restricción, sumamos una variable de holgura. Si son 5 restricciones, entonces vamos a llegar hasta ese 5. Ahora, la función objetivo, lo que voy a hacer es pasar al lado izquierdo. Entonces, el 5x1 pasa negativo, el 7x2 pasa negativo, la z se queda en ese lado y lo vamos a igualar a 0. ¿No bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, ninguna pregunta le hace. Ok, entonces vamos a configurar la tabla inicial. Entonces, como columnas, vamos a poner las variables de decisión. Este problema tiene 2 variables de decisión. Voy a poner x1 y x2. Las siguientes columnas son las variables de holgura. ¿Cuántas variables de holgura identificamos en este ejercicio? 3. 3, ¿verdad? Entonces voy a poner S1, S2, S3. Luego va la Z, que es lo que estamos intentando maximizar. Y por último va la B, que es la de los resultados. Entonces ya configuramos las columnas. Eso va a ir cambiando en cada ejercicio, ¿verdad? Porque va a depender. A veces son 3 variables de decisión, a veces son 4 variables de holgura. Entonces el tamaño de esa tabla inicial puede ir variando en cada ejercicio. Ahora, en los renglones van las variables de holgura. S1, S2, S3 y por último va a ir la Z. Y ahí tenemos entonces
la tabla inicial. Ahora comenzamos a llenar esa tabla. S1 se refiere a la primera restricción. Para X1 tenemos 4, para X2 tenemos 2, para S1 tenemos 1, S2, S3 y Z no están en esa ecuación, entonces les ponemos 0, igual a 140. En la segunda, S2 sería la segunda restricción, 2 para X1, 2 para X2, S1 no está, le pongo 0, S2 sí, es 1, S3 y Z no están, le pongo 0, igual a 80. Esa sería la segunda restricción. La tercera, 2 para X1, 6 para X2, S1, S2 no están, le pongo 0, S3 sí, es 1, Z0 igual a 180. Y por último, ponemos la función objetiva, que tenemos menos 5 para X1, menos 7 para X2, S1, S2 y S3 no están, le pongo 0, Z es 1 y está igualado a 0. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro cómo configurar la tabla inicial? Sí, sí queda claro. Muy bien. Ok. Ya teniendo la tabla inicial, el paso número 3 dice, si todos los indicadores en el último renglón son no negativos, entonces el problema tiene una solución óptima. Si existen indicadores negativos, localice la columna en la que aparezca el indicador más negativo, que se le va a llamar columna pivote o columna entrante. Esta columna proporciona las variables que entran. Si más de una columna tiene indicador más negativo, la elección se hace de manera arbitraria. Ok. Ahora, los indicadores son los del último renglón. A eso se refiere cuando hablamos de indicadores. Son los del último renglón. Si esos indicadores son todos positivos, usted ya tiene solución. ¿Verdad? Obvio, al inicio siempre van a haber indicadores negativos porque usted pasa las variables al lado izquierdo. Y al pasarlas al lado izquierdo pasa negativas. Ok, entonces, de esos indicadores negativos se localiza el más negativo. Si yo tengo una recta numérica, ¿cuál es el más negativo? Es el que está más alejado del cero, que en este caso sería El menos 7. negativo 7. Entonces, usted va a encerrar esa columna. A esa columna se le llama columna pivote o entrante. Ahora, ¿qué pasaría si tengo menos 7 y menos 7? O sea, si en las dos columnas tengo el mismo valor. Entonces la elección usted la hace al azar, cualquiera de las dos, ¿verdad? En caso de que se repitiera el número. Pero si hay uno más negativo, se selecciona el más negativo. Ok, esa variable es la que va
a entrar. La columna determina la variable que va a entrar. ¿Preguntas hasta acá? No, licenciado. ¿Queda claro cómo encontrar la columna? Sí. Ok, paso número 4. Divida cada entrada positiva de la columna B entre cada valor correspondiente a la columna pivote. Seleccione el renglón que corresponda al cociente más pequeño. Este renglón determina la variable que sale. Renglón pivote. Esta se le va a llamar renglón pivote. Ok, fíjense bien. Aquí vamos a dividir cada entrada de B entre la correspondiente entrada de la columna pivote. Eso solo se hace para los renglones donde están las variables de holgura. El último renglón nunca se divide. Bueno, el último no. Entonces vamos a dividir 140 entre 2. ¿Cuánto queda? 70. 80 entre 2. 60. 40. Y 180 entre 6. Permítanme. 30. Ok. 30, ¿no? De esos resultados, de esos 3 resultados, se elige el menor. Solo podemos tomar positivos. En caso que me quede algún valor negativo, se descarta. En caso que les quede algo indefinido, se descarta. ¿Verdad? Entonces, se continúa con los demás. Ya más adelante van a ir viendo que a veces queda negativo y a veces no está definido, ¿verdad? Entonces, en ese caso se descarta y se continúa. Aquí los 3 están positivos. Entonces vamos a elegir el menor. ¿Cuál es el menor? 30. 30, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar ese renglón. A ese se le conoce como renglón pivote. Y esta variable, donde está ese renglón, se dice que es la variable que va a salir. Es la variable que va a salir. O sea que la columna determina la variable que entra y el renglón la que sale. Es como un cambio. Como cuando ustedes miran un partido de fútbol y miran que entra un jugador por otro. Entra X2, sale S3. ¿Estamos bien? ¿Estamos Sí. bien así? Ok, paso 5. Encerrar en un círculo el elemento pivote, que es la intersección del renglón pivote con la columna pivote. ¿Dónde se intersecta el renglón con la columna? En el 6. En el 6, ¿verdad? Entonces vamos a encerrar ese 6. A ese se le va a llamar el elemento pivote. Donde se intersecta el renglón
con la columna. Paso número 6. Utilizo operaciones elementales sobre renglones para transformar en una tabla equivalente que tenga un 1 en la entrada pivote y 0 en las demás entradas de la columna. Entonces, lo que tengo que hacer es que ese elemento pivote, el 6, debo convertirlo a 1. Y una vez que tenga el 1, convertimos los demás elementos de la columna en ceros. En el método simplex solo podemos usar dos operaciones, convertir 1 y convertir ceros. No se puede utilizar intercambio de renglones. En el método simplex no se puede usar intercambio de renglones. Ok, comencemos entonces. Quiero convertir el 6 a 1. ¿Qué operación hago? Un sexto por S3. Por R. Sí, Siempre vamos a usar R. ok, Por por R, R3. 3. 3. Entonces, aquí es donde viene deben de tener mucho cuidado ahora, porque estas tablas son grandes, hay que copiar bien esos datos. Un dato que copien mal puede hacer que pierdan 20 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a copiar los renglones que no van a ser afectados. Solo hay 25 conectados. Me fue bien el examen. No, examen regalado. 31 pasaron, 9 se quedaron. Hicieron examen 40, o sea que 10. Creo que ya tiraron la toalla. Ok, gracias. Ya vi en cuál fue, me equivoqué. El signo no lo copié, entonces a la hora de multiplicarlo me salía fracción. Y ese fue todo mi En el error. sistema. Sí, en el sistema. Y de arreglarlo lo empeoré más, entonces. Ahí sí, no creo que saque nada. Sí, el que fallaron casi todo fue la construcción. La construcción de bloques. Sí, en elevarlos, eso también se me olvidó. Bueno, ya solo quedan 3 semanas, ¿verdad? Que hacer el último esfuerzo. Los que necesitan bastantes puntos, hay que hacer el último esfuerzo. Los que ya tienen casi pasada la clase, no se confíen. No se confíen que se han visto casos de personas que solo necesitan un 40 de 100 en el último examen y no lo hacen. Así como hay personas que necesitan 90 de 100 y sí lo hacen, ¿verdad? Entonces, este tercer parcial, en cuanto a estadísticas, es bien complicado decir. Siempre pasa esto porque se ven cosas raras, pero eso es por la mentalidad del hondureño, que los que estamos ahí con el agua al cuello, queremos salir, y los que tenemos el agua más abajo, pues nos confiamos y puede venir una ola y taparlo y puede pasar de todo. Así que no se confíen. Ok, multiplicamos. Un sexto por 2. 2 sextos. Simplificado, Un tercio. un tercio. Un sexto por 6. 1. Uno. Marquen.
¿verdad? Para que sepan que ese es el elemento pivote. Por 0, 0. 0, 0, Por 0, 0. 0. 0, Por 1, un sexto. Perfecto. Por 0, 0. 0. Y por 180, 30. Entonces ya tenemos el elemento pivote 1. Ahora necesito convertir los demás elementos de la columna en ceros. ¿Cuáles serían las operaciones que voy a hacer? El primer renglón Sería menos Menos 2 2 por R3 por más R1. R3 más R1. Ajá. Y el otro El sería segundo. menos 2 por R3 más R2. Ajá. Y para el menos 7. Sería positivo 7 por R3 más R3. No, sí va. R4. Ok. Vayan sacando sus valores. Ahora, este es un proceso largo, ¿verdad? Ya se van a ir dando cuenta. Vayan sacando sus valores. Vamos a ver. Menos 2 por 1/3 más 4. ¿Cuánto te dio? 10 tercios. Menos 2 por 1 más 2. 0, Por 0 más 1. 1, Por 0 más 0. 0. Por 1/6 más 0. Negativo 1/3. Por 0 más 0. 0.
Y por 30 más 140, 80. así queda el primer renglón. Ok. Vamos con el segundo. Menos 2 por 1/3 más 2. ¿Cuánto queda? Por 1 más 2. Por 0 más 0. 0. Por 0 más 1. Por 1/6 más 0. Menos 1/3. Por 0 más 0. 0. Y por 30 más 80. 20. Así queda el segundo. Y el cuarto, 7 por 1/3 menos 5. Menos 8 tercios. 7 por 1 menos 7. 0, ¿verdad? Sí. Por 0 más 0. 0. Por 0 más 0. 0. Por 1/6 más 0. 7/6. Por 0 más 1. 1. Y por 30 más 0. 210. Esa sería la tabla equivalente. Ya cuando tenemos el elemento pivote en 1 y los elementos de la columna en ceros. Entonces, aquí arriba nunca va a cambiar. Siempre va a ser x1, x2, bueno, dependiendo de la tabla inicial, ¿verdad? Va a ser igual a la tabla inicial. Entonces, así queda. Ahora, el siguiente paso dice que en el lado izquierdo de la tabla, la variable que entra reemplaza a la que sale. Entonces ahí hacemos el cambio. Nosotros vamos a la tabla inicial y vemos que la variable que entra es x2. Y la variable que sale es S3. ¿Qué quiere decir? Que este C3 va a salir. Ya no va a estar, porque va a salir. En su lugar va a entrar X2, ¿verdad? Entonces, en el primer renglón vamos a poner S1, en el segundo S2. Ahí queda igual, porque no está cambiando, ¿verdad? Como S3 salió, ¿quién entró en su lugar? X2. X2. Aquí voy a poner X2. Y Z nunca va a cambiar. Esa sería la tabla equivalente. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Estamos Claro, bien? hermanito. Sí. Lick, ¿podría volver a explicar la parte donde puso S1, S2, X2 y Z? Ok. En los renglones, usted siempre va a tener, voy a por decir algo, si tiene 5 variables de holgura, va a tener sus variables. La columna va a determinar la variable que sale. Vamos a poner X3. Vamos a poner que esta es la que entra y vamos a poner que S4 es la que sale. ¿Estamos? Entonces, cuando usted ya tenga su nueva tabla equivalente, usted va a seguir poniendo esto, ¿verdad? Porque estos no están cambiando. Entonces usted va a poner S1, S2, S3, S5 y por último va a poner la Z. Y esta, como es la que sale, ya no va a estar. En su lugar va a entrar X3. Entonces eso es lo que tiene que fijarse. ¿Quién es la que entra? Es en el ejercicio que estamos haciendo,
es X2. Y usted la va a poner en lugar de la que sale, S3. ¿Vamos sí o no? Recomendación, pues, cuando usted selecciona el renglón, en cuanto usted identifique la variable, tache, para que usted sepa que ya no va a estar, ¿verdad? Y que ahora, en su lugar, va a poner la variable que entra. ¿Preguntas? Preguntas. No, licenciado. Estamos bien. Ok. Vamos entonces con el paso número 8. Si los indicadores de la nueva tabla son todos no negativos, tendrá solución óptima. Si al menos uno de los indicadores es negativo, repite el proceso con el paso 3. Entonces, vemos la tabla equivalente. Estos son los indicadores. ¿Hay negativos todavía? Sí, Sí, el negativo Sí, ¿verdad? 8 Menos tercios. 8 tercios. Entonces quiere decir que no tengo solución y que tengo que volver a repetir todo, ¿verdad? Tengo que volver a seleccionar columna, tengo que volver a seleccionar renglón, tengo que volver a encontrar el elemento pivote, convertir el 1, convertir los ceros, hacer el cambio de variable. ¿Verdad? Entonces, volvemos a hacer todo. ¿Cuál sería la columna ahora? Pues la única que está Uno. negativa, ¿verdad? Menos 8 tercios. Quiere decir que ahora X1 es la que va a entrar. Entrar. La que ¿Cómo sale sería Z seleccionamos? entonces. No, ¿Cómo dicen? la que sale sería Z. No, tenemos que ver. Ah, Ahora, ok. para ver cuál es el renglón, recuerden que se divide la columna B entre cada entrada de la columna pivote. Y el último no se divide. El último nunca se divide. Entonces, 80 entre 10 tercios, ¿cuánto da? 24. 20 entre 4 tercios, 15. Y 30 entre 1 tercio, 90. Ajá. De esos tres resultados, ¿cuál es el menor? 15. Entonces, esto va a ser el renglón. Quiere decir que S2 es la que va a salir. Ya no va a estar S2 porque va a salir. Y en su lugar va a entrar X1 una vez que tengamos la nueva tabla equivalente. Y el elemento pivote de esta tabla sería 4 tercios. ¿Qué necesito? ¿Dónde está ese 4 tercios? un 1. Un 1 Un 1. Sería entonces la operación 3 cuartos por por R2. R2. La parte más difícil es copiar estos renglones y no equivocarse, ¿no? Ese es el detalle. Sí, ahí es donde se equivoca la mayoría. Fíjense que la mayoría de los errores es que copian mal un dato en la tabla. Y eso hace que O, cambie la o respuesta. uno se confunde y calcula, bueno, sí copia mal un dato y cuando lo calcula, entonces a veces salen todas las variables, pero siempre hay una que no concuerda con la comprobación y Sí, a y volver a hacer el resultado. sí, otro error que comete es que cuando hacen las operaciones, cuando están convirtiendo los ceros, a veces eligen mal, o sea, ya cuando están, la operación la hacen bien, la copian bien, pero ya cuando están haciendo la operación, se equivocan de renglón, multiplican por el renglón que no es. Entonces, no sé si utilizan diferente color para marcar ese renglón donde está el elemento pivote, ¿verdad?
Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Lick, Dígame. ¿por qué eligió 80 sobre 10 tercios? ¿Por qué hice la operación? Sí, no, o sea, ¿por qué esos en específico? Yo sé que es porque todavía había un negativo. Ok, es que la regla dice, el paso dice, estamos con el paso 4 otra vez. Recuerda que volvimos con el paso 3, ¿verdad? El paso 4 dice, divida cada entrada positiva de la columna B entre cada valor correspondiente a la columna pivote. Entonces usted va a tomar esta columna y la va a dividir entre esta. 80 entre 10 tercios, 20 entre 4 tercios y 30 entre 1 tercio. De estos resultados, usted va a seleccionar el menor. Sí, pero ¿por qué X1 es la columna pivote? O sea, no podríamos... Porque es el paso anterior. Entonces, el paso anterior nos dice, si existen indicadores negativos, localiza la columna donde aparezca el indicador más negativo. En este caso, el único que tiene negativo es este, ¿verdad? Entonces, por eso se selecciona esto. En el anterior, habían dos negativos. Seleccionamos el más negativo, ¿verdad? Que sería menos 7. Gracias, Lick. Ok, entonces, vamos aquí. Menos 8 tercios, 0, 0, 1, 210. Ok, multiplicamos. 3 cuartos por 4 tercios, 1. Marquen ese 1 para... Ese es otro error que cometen. Convierten el 1 y después miran otros unos y se van con otros. ¿Verdad? Entonces siempre marquen para identificar qué es el elemento. Por 0, 0, por 0, 0, por 1, 3 cuartos, por menos 1 tercio, menos 1 cuarto, ¿verdad? Por 0, 0 y por 20, 15. Convertimos los ceros de la columna. Menos 10 tercios, R2 más R1, menos 1 tercio, R2 más R3 y 8 tercios, R2 más R4. Vayan sacando sus valores.
Vamos a ver. Menos 10 tercios por 1 más 10 tercios. 0. Por 0 más 0. 0. Por 0 más 1. 1. Por 3 cuartos más 0. 5 menos. Menos 5 medios. Negativo 5 medios. Por menos 1 cuarto menos 1 tercio. Un medio. Por 0 más 0. 0. Y por 15 más 80. 30. 30. Espérenme que acá se me borró un 0. 31. Ok. Vamos con el segundo. Menos 1 tercio por 1 más 1 tercio. 0. Por 0 más 1. 1. Por 0 más 0. 0. Por 3 cuartos más 0. Menos un cuarto. Ajá. Por menos 1 cuarto más 1 sexto. ¿Cuánto? Un cuarto. Cuarto. Por 0 más 0. 0. Y por 15 más 30. 25. Sí. Y el último renglón, 8 tercios por 1 menos 8 tercios, 0. Por 0 más 0, 0. Por 0 más 0, 0. Por 8 tercios, por 3 cuartos más 0. 2 va. Por menos 1 cuarto más 7 sextos. Por 0 más 1, 1. Y por 15 más 210. 250. 250. Entonces esa es la nueva tabla equivalente. Hacemos el cambio de variable. La que ya no va a estar es S2. En su lugar va a entrar X1. Entonces, en el primer renglón se queda S1. En el segundo va a entrar en su lugar X1. En el tercero se queda X2. Y el último siempre va a ser Z. Tenemos entonces la nueva tabla equivalente. Vemos los indicadores, que son los del último renglón. ¿Hay indicadores negativos? No, ¿verdad? Entonces ya tenemos
la solución. Mi solución, vamos a poner todas las variables de decisión y vamos a poner la cantidad máxima. Entonces, mi solución, primero x1, aparece x1 en la columna, en los renglones, perdón. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí aparece x1. ¿Con cuánto aparece? Con 15. X2. ¿Aparece X2? Sí, Sí. ¿verdad? ¿Con cuánto aparece? Con 25. Con 25. Y la cantidad máxima es 250. Esa sería la solución. Ahora, tienen que fijarse que ya no haya negativos. Muchos en el examen llegan hasta acá, me ponen que esta es la solución y en realidad no es la solución óptima, sino que sería una solución factible. Entonces siempre hay que fijarse que ya queden todos positivos en el último renglón. ¿Alguna pregunta? Cuando se refiere a que sale el S, solamente es que se cambia por el X, ¿verdad? No es que se cambie porque arriba siempre queda igual. Lo que hace es sustituirla. Sí, a eso me refería. Solamente Sí. copiamos el X1, X2, pero solamente eso, no copiamos nada de lo de que aparece debajo de ello. O sea, cuando usted mira que este va a salir, lo demás lo va a copiar, tal y como está este y este, lo va copiando. O sea, lo único que va a cambiar es el que entra. Bueno, ahí vamos a ir haciendo ejercicios, así que no se preocupen porque hay que ir practicando esto, ¿verdad? Una vez que ya se aprendan bien esos pasos, van a ver que no es que fácil, sí es fácil, pero es largo y hay que tener mucho Fácil cuidado. confundirse. Sí, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Este ejercicio creo que lo hicimos, no me acuerdo si era el de lo que hicimos por el método gráfico. Vamos a ver que 550. Bueno, tengo la respuesta. Creo que era uno de los que hicimos en el método gráfico. Entonces, ven que es otro proceso, pero la respuesta es la misma. ¿Alguna pregunta? No, No, licenciado. Ok, mañana vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Pueden ir haciendo algunos ejercicios ustedes. Mañana vamos a hacer este, que es de tres variables. Un poquito más grande la tabla inicial, ¿verdad? Entonces, si quieren tratar de hacerlo, hagan el intento. Igual mañana lo vamos a resolver y vamos a hacer bueno, no sé si queda tiempo mañana, pero vamos a hacer otro que es más complicadito porque ahí sale una desigualdad mayor igual y hay que hacer un paso adicional. Bueno, nos quedamos acá, continuamos mañana. Vemos, licenciado.